Hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Es un gozo y un placer de reunirnos una vez más para rendirle culto al Señor y deseando, ¿verdad? Y orando que Dios esté guardando y protegiendo a todo su pueblo, ¿verdad? Y lo creemos, así es que por eso, hermanos, podemos seguir reuniéndonos, adorando a nuestro Dios en agradecimiento. Vamos a leer una escritura, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al versículo 9. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, sin contaminación, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veéis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Qué linda escritura, ¿verdad? Tenemos, hermanos, una esperanza viva, y hasta que llegue su tiempo, ¿verdad?, hasta la salvación de nuestras almas, vamos a atravesar diversas pruebas, como dice la escritura. Pero al final, hermanos, como siempre, los que confiamos en Dios ganamos, ¿verdad? La victoria, hermanos, es nuestra porque el Señor ya la obtuvo. Vamos a orar al Señor para continuar. Padre Celestial, estamos en tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias, Señor, por esa salvación tan grande que has extendido, Señor, al mundo, y te ha revelado, Señor, para que nosotros podamos recibir esa salvación. Padre, gracias. Gracias, Señor, que nos sacaste de un mundo, Señor, perdido, sin Dios y sin esperanza. Tuviste misericordia, compasión, Señor, y ahora podemos entenderlo, porque nos lo has hecho entender. Padre Celestial, podemos regocijarnos de verdad, porque aún, Señor, en medio de estas pruebas, Señor, podemos seguir confiando en ti. Señor, tú eres el Todopoderoso, el único Señor que dice toda la verdad en todo tiempo y no cambias. Y podemos, Señor, descansar completamente en ti. Señor, glorifícate a través de estas alabanzas que te rendimos a ti en agradecimiento por lo que has hecho, Señor, por nosotros y por todos aquellos, Señor, que escuchan y que creen. Que a través, Señor, de esta transmisión, otros, Señor, puedan entender y que tú les hagas entender lo bueno que tú eres y cómo les amas y tienes esa salvación. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén.
Amén, hermanos. Vamos a cantar buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este programa. Gracias al Señor. Vamos a cantar con ganas. Y si usted está ahí, también cante y alabe al Señor. Amén. Vamos a cantar hay poder, sin igual poder. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. One more time. En la sangre que Él vertió. Amén, amén. Amén. Vamos a cantar ahora, hermanos, en Jesucristo, el Rey de paz. Amén. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, halla las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros hizo morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, o en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Cantando gloria, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros hizo morir, y que la gracia
canto, gloria cantemos, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Amén, amén. Amén. Ahora vamos a cantar un canto nuevo. Este canto se llama Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alabar a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez, cantar, Alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas blancas y címbalos de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a orar en este momento por las ofrendas. Padre, esta mañana venimos ante ti en el nombre del Señor Jesucristo. Y Padre, te damos las gracias por tu bondad, amor y fidelidad. Padre, te pido específicamente una bendición especial para todo dador alegre. Te pido, Padre, que los bendigas con gracia, con paz y con gozo. Te pido esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. mansión gloriosa tengo allá en el cielo, todas las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará el consuelo y en dulce cantos el dolor
ya entregarte, tendrás también una bella mansión, bellas mansiones, allá en el cielo, entre la mía, el gozo sin par, suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, hermanos, hermanas, por llevarnos al trono de Dios, preparando nuestro corazón y nuestra mente para llegar a alabarle con nuestras alabanzas. Gracias, hermanos. Bienvenidos a todos, hermanos. Buenos días, los que nos están viendo de sus hogares por esta transmisión. Ya es nuestra quinta semana, hermanos, que estamos haciendo este mensaje solo con el grupo de alabanza y ustedes viendo en la casa, hermanos. Como digo todas las semanas, la iglesia, la primera iglesia fue en las casas. Ustedes están siendo parte de las primeras iglesias, hermanos. Estamos tomando las medidas necesarias que se está recomendando y sabemos, hermanos, que Dios está en control. Este santuario ahorita está vacío, solo están los hermanos que están participando en el servicio y esperamos, hermanos, el día que vamos aquí todos juntos alabando y estando juntos otra vez. Pero por mientras, hermanos, estamos juntos en un mismo espíritu. Y vamos a entrar al mensaje de hoy, hermanos. Vamos a estar el día de hoy en Lucas 23. Lucas 23. La semana pasada hicimos una mini estudio para la Semana Santa de las últimas palabras de Jesús en la cruz y hoy vamos a concluir ese mensaje. La Biblia documenta 7 frases de Jesús en la cruz y esas palabras, hermanos, hemos estado viendo que revelan el corazón de Jesús. Solo un breve repaso de lo que hemos visto. Primero, las primeras palabras de Jesús eran palabras de perdón. Del Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las primeras palabras de Jesús en la cruz fueron de perdón. Las segundas palabras fueron de aseguranza. Dijo Jesús, entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas son palabras de respuesta al malhechor que estaba a su lado, asegurando que va a entrar al reino de Dios. Las terceras palabras fueron palabras de compasión. Le dijo a su madre, madre, he aquí tu hijo. Colgado en la cruz, sufriendo, adolorido, él pensaba por su madre. Pensaba por la necesidad de otro. Las cuartas palabras eran palabras de angustia. Dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue un momento de angustia. El momento que Jesús recibió el juicio del pecado del mundo y recibió el castigo del pecado. Y después vimos palabras de sufrimiento, número 5. Simplemente dijo, tengo sed. Y eso demuestra la humanidad de Jesús. Jesús es una persona que fue 100% Dios, 100% humano. Y sufrió como todo humano y Él entiende nuestros sufrimientos. Y finalmente el domingo pasado, en el día de resurrección, vimos las palabras de victoria. Cuando dijo, consumado es. Si se acuerdan, la semana pasada esa palabra es tetelestai. Se cumplió, se terminó, se acabó, se pagó la deuda del pecado. Fue una declaración del cumplimiento de la tarea que fue asignada. Hoy vamos a ver la última frase de Jesús en la cruz y vamos a ver que son palabras de sumisión. Vamos a Lucas 23, del 44 al 46. Lucas 23, del 44 al 46. Dice la palabra de Dios. Cuando era
como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estas palabras que estamos estudiando de Jesús, Señor. Señor, te pido que hayamos comprendido el corazón de Jesús que Él quiere que tengamos nosotros también. Señor, en estos momentos donde hay tanta incertidumbre alrededor, hay tanta desesperación, hay tanta angustia, Señor. Señor, que busquemos en estas palabras la esperanza, la paz, el gozo que podemos tener en ti por la obra que Jesús hizo en la cruz. Bendice este tiempo, Señor, bendice nuestra iglesia, bendice, Señor, a cada persona que está viendo esta transmisión, a cada hogar que está escuchando mis voces en este momento, Señor. Te pido, Señor, que a pesar de lo que está pasando a nuestro alrededor, que nos enfoquemos en lo que tú tienes que decirnos, Señor, y que nos llenemos, Señor, de tu palabra, de tu dirección, de tu guía y sobre todo de tu paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estas palabras que hemos visto son palabras de sumisión. Vamos a ver 3 puntos el día de hoy. Vamos a ver la sumisión de Jesús, vamos a ver la aprobación de Dios y la intercesión que está haciendo Jesús. Vamos a comenzar la sumisión. Dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando comienza nos dice Lucas que Jesús exclama estas palabras a la 9ª hora. Para los judíos el día comenzaba en el amanecer. La primera hora era la primera hora que salía el sol, como las 6 de la mañana. Dice que Jesús fue crucificado a la 3ª hora, o sea, como a las 9 de la mañana fue crucificado Jesús. Y vimos aquí que Lucas nos dice que a la 6ª hora vino la oscuridad, era el mediodía. Después de 3 horas de estar en la cruz, hubo una obra sobrenatural, se oscureció el mediodía. Y ahora vemos a la 9ª hora, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús dice sus últimas palabras. Estuvo colgado en la cruz por 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y si se acuerdan cuando vimos en las 5 palabras que dijo, cuando oscureció y recibió el juicio de Dios, Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso fue un clamor de angustia porque se había interrumpido la comunión, el compañerismo entre el Padre y el Hijo. 3 horas después se había interrumpido esa comunión. Eso ocurrió como a las 12, 3 horas después de ser crucificado. Ahora 3 horas después, con estas últimas palabras, vemos que se restablece esa comunión con el Padre. Con estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu de Jesús regresó otra vez a la presencia de Dios, el espíritu de Dios. Y el espíritu de Jesús regresó con Dios. Hermanos, la muerte de Jesús en la cruz no fue el final de la vida de Jesús, sino que se restableció esa relación que se había interrumpido. Jesús estaba nuevamente en su espíritu en la presencia de la gloria de Dios. Él ya había cumplido la obra que se le había asignado. Y vemos en estas palabras sumisión. Vemos en estas palabras a un corazón sumiso. Jesús vino a este mundo en sumisión al plan de su Padre. Y en toda su vida vemos sumisión a la obra de Dios. Y lo vemos con estas últimas palabras. Y si vemos en los evangelios, las primeras palabras de Jesús también fueron de sumisión. Vamos a ver qué pasó. En las primeras palabras de Jesús registrados en la Biblia ocurren cuando Jesús tenía 12 años. Era el tiempo de Pascua, toda la familia se había ido a Jerusalén. Y al regreso, Jesús se había quedado en el templo y su familia no se dio cuenta. Cuando se dieron cuenta, regresaron y estuvieron 3 días buscando a Jesús en el templo,
lo encontraron en el templo y va a su madre y le pregunta, ¿por qué te apartaste? Y mire qué le dice Jesús. Lucas 23:46. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hermanos, las primeras palabras registradas de Jesús fueron palabras que demuestran sumisión a la obra de su Padre. Y las últimas palabras registradas muestran palabras de sumisión. Son sumisión a la tarea que se le había asignado. Él vino a cumplir los deseos de su Padre. Y lo hizo aún cuando era difícil. En su humanidad, Él no quería, por ejemplo, ir a la cruz. La noche que Él fue arrestado, sabía que la crucifixión era una de las formas más crueles y humillantes de muerte. En su humanidad, Él no quería hacer eso. Sabía que era un sufrimiento bastante fuerte, pero aún así, Él se sometió. Lucas 22:42, dice la palabra de Dios. Esta es la noche que fue arrestado. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, que no tenga que cumplirla, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús vivió una vida en completa sumisión a la voluntad de su Padre. Y ahora, al final de su vida, su tarea se está cumpliendo. Y estas últimas palabras, Él está diciendo a Dios, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, ya cumplí mi misión que me asignaste, ahora regreso a ti. Esto es un ejemplo de sumisión, hermanos, que todo seguidor de Cristo debe tener. Todo creyente debe poder decir, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Si tú eres un creyente, tú le has dicho a Jesús eso. Tú has entregado tu vida a Dios. Él es tu dueño. Y la pregunta es, ¿te has sometido a la voluntad de Dios? ¿Estás sometiéndote al propósito de Dios en tu vida? ¿Lo has declarado Señor y Salvador? ¿Lo has declarado tu dueño? ¿Le has encomendado tu espíritu a las manos de Dios? Hermano, llegará el día donde este cuerpo va a dejar de funcionar, donde este cuerpo va a expirar, pero el espíritu nunca deja de existir. El espíritu es eterno. Y el lugar donde tú vayas después que tu cuerpo deje de expirar, depende de que si encomendaste tu espíritu a Dios o no. Depende de lo que hiciste con Jesús en tu vida. Todo el que rechaza a Jesús en esta vida permanecerá separado de Dios por siempre. Su espíritu estará, hermanos, en un lugar de tormento, de dolor, de oscuridad, de soledad, de tortura eterno, eternamente separado de Dios. Miren que dice el 2 de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, eso le pasa a toda persona que no ha entregado su espíritu a Dios antes de expirar. Pero todo aquel que ya encomienda su espíritu a las manos de Dios no perecerá. Es el momento que tomes tu última respiración en este mundo, dice la palabra, que tu espíritu va a estar en la presencia de Dios. Y estará en la presencia de Dios para la eternidad. Hermanos, si tú has entregado tu espíritu a las manos de Dios, nada ni nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. Juan 10, 27, 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todas y nadie le puede arrebatar de la mano de mi Padre. La razón que tú y yo podemos entregar nuestro espíritu a Dios es porque Jesús fue sumiso a Dios. Es porque Él voluntariamente entregó su espíritu. Es porque Él pagó la deuda del pecado. Es porque Él conquistó a Satanás. Es porque Él nos justificó. Es porque Él nos reconcilió. Es porque Él se sometió a la muerte para que nosotros podamos vivir.
Y todo esto lo hizo voluntariamente, por amor. Hermanos, es increíble cuando piensas el amor de Jesús, que nosotros siendo pecadores, que nosotros siendo que estamos en rebelión con Dios, Él nos amó tanto que Él vino y voluntariamente entregó su vida, derramó su sangre por nosotros. Se cuenta que había una niña que necesitaba una transfusión, para curarse de una enfermedad. Y su hermano menor, un niño pequeño, había tenido la misma enfermedad y se había recuperado. Así que ese niño era la sangre exacta que la hermana necesitaba. Y el doctor le pregunta al niño, ¿le donarías tu sangre a tu hermana? Y el niño se asustó. Su labio empezó a temblar, quería como llorar, pero después de un tiempo sonrió y dijo, claro que sí, ella es mi hermana, yo la quiero mucho, le voy a donar mi sangre. Lo llevaron a los dos a la habitación del hospital y los dos han tentados uno al lado del otro. La hermana está bien pálida porque está enferma, bien delgada, y su hermano bien robusto y saludable. Ninguno de los dos habló, se miraban a los ojos nada más. El hermanito le sonrió a su hermana. La enfermera le mete la aguja y empieza a salir la sangre y se le empieza a pasar a la hermana. Cuando la enfermera inserta la aguja, le da una sonrisa en la cara al niño y mira su sangre que empieza a fluir por el tubo y está depositando en la bolsa. Cuando la bolsa está casi llena, el niño habla y le dice a la enfermera, le dice al doctor, le dice, ¿cuándo me voy a morir? Le dice la doctora, ¿qué? ¿Cuándo me voy a morir de donar mi sangre? Y se dieron cuenta que el niño pensaba que al dar su sangre estaba entregando su vida para darle vida a su hermana. Hermanos, eso es el amor que Dios tiene por nosotros. Voluntariamente, por amor, se fue en la cruz y murió por nosotros. Fue sumiso al plan de Dios. Miraba más allá de la cruz. Mira que dice Hebreos 12:12. Hebreos 12:2. Puesto los ojos, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menosprezando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús se sometió al plan de Dios para el beneficio de nosotros. ¿Cuál fue su gozo? Su gozo es que Él vio más allá de la cruz. Él sabía que con su muerte Él estaba creando un camino para que nosotros podamos estar en la presencia de Dios. Y hermanos, ese es el segundo punto que vamos a ver hoy, la aprobación. El momento que Jesús entregó su espíritu, creó un acceso directo a Dios. Regresemos al Calvario en la cruz esa tarde. Después de 3 horas de recibir el castigo del pecado, Jesús entrega su espíritu y pasa algo sobrenatural. Miren qué pasa, Lucas 23, 50 al 51. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó su espíritu. Y miren qué pasó. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermanos, lo que estamos leyendo ahí es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios que demuestra la aprobación al sacrificio de Jesús. Examinemos este evento en más detalle para ver cómo creó un camino Jesús. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. El velo del templo era la separación entre el lugar santísimo y el resto del templo. El lugar santísimo era el lugar donde habitaba Dios. Era donde estaba la presencia de Dios. Era un lugar sagrado. No cualquier persona podía entrar en ese lugar. Solo el sumo sacerdote podía entrar y solo una vez al año podía ir detrás del velo del templo. Ese era el día de expiación y iba a hacer sacrificios para el pecado del pueblo y tenía que purificarse, porque la palabra dice que una persona que no es pura y está en la presencia de Dios puede morir.
Y miren qué tan sagrado era este lugar. El sacerdote entraba y en su vestimenta tenía campanitas por todos lados. Y tenía una soga amarrado en su pie. ¿Por qué? Porque cuando caminaba las campanitas sonaban. Y eso le decía a los que están atrás del velo que todavía estaba vivo. Pero si las campanitas dejaban de sonar, significa que palmó, como dicen. Y entonces, para sacarlo, no podían entrar nadie más. Tomaban el lazo y lo sacaban arrastrando. Solo para que miren lo sagrado que era detrás del velo. No cualquiera podía entrar, solo una persona pura, una persona que podía entrar. Y era el sumo sacerdote. Ahora, otra cosa importante que quiero que sepan del velo del lugar santísimo. No era un velo cualquiera. No era una de las cortinas como la que tienen en su casa, que solo lo mueves a un lado. El velo del templo, hermanos, era como 3 pisos de alto, como 3 pisos de ancho, y era como 5 pulgadas de grande. Se estima que pesaba 5 toneladas la cortina, el velo del templo. Ningún humano podía romper este velo, y menos de arriba para abajo. ¿Quién rompió ese velo cuando Jesús entregó su espíritu? Fue un acto de Dios. Por eso dice la palabra que se rasgó de arriba para abajo. Dios mismo rasgó el templo y estaba confirmando su aprobación al sacrificio. Estaba probando la obra de Jesús en la cruz. Estaba probando el pago del castigo del pecado. Estaba probando la reconciliación del hombre con Dios. Estaba probando, hermanos, que tú y yo podamos tener acceso directo a Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote, que creó la manera que tú y yo y todo que pone su fe en Él pueda tener acceso a ese lugar santísimo que es la presencia de Dios. Hebreos 4, 14 y 16. Miren qué dice la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, es Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es el que traspasó los cielos y nos dio acceso directo a Dios. Ya no hay barreras, hermanos. Ya no hay separación entre nosotros y Dios. Jesús es el camino. No hay separación, pero sí hay un camino. Ya no hay barreras, pero sí hay una manera. Nadie puede llegar al Padre sino por Dios, sino por Jesús. Y solo la fe en la muerte de Jesús en la cruz te da acceso a ese camino. Dios aprobó el sacrificio de Jesús y todos los que profesan su fe en Él tienen acceso al lugar santísimo. Hermanos, si tú has aceptado a Cristo como Salvador, tú tienes acceso a ese lugar detrás del velo, a la presencia de la gloria de Dios. ¡Wow! Si estuvieran todos aquí, esperaría que todos digan amén. Amén, 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 amén. No lo pueden escuchar en su casa, pero como 5 personas dijeron amén. A ver, en sus casas digan amén también. Él pagó la deuda, ya no hay más pagos que hacer. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, tenemos acceso directo a detrás del velo. Ya tienes tu lugar reservado, dice la palabra, ahí en la presencia de Dios. Pero Satanás te va a hacer creer que ya no puedes accesar a Dios. Cuando te tropieces, cuando se te salga el indio, te va a decir Satanás, eres cristiano y te estás portando así, no puedes estar en la presencia de Dios. Te va a hacer creer que Dios ya no te quiere. Cuando miras el sufrimiento en las noticias, lo que está pasando a tu alrededor, te va a decir, Dios ya te abandonó. Cuando estés orando cada día por los enfermos de este momento,
y solo ves más y más muertes, te va a decir, Dios ya no escucha tus oraciones. Ya no mereces estar con Dios. Pero recuerden, hermanos, Él es el príncipe de las mentiras. Y la palabra de Dios dice que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Nada ni nadie te puede quitar el acceso que tenemos a Dios. Nos podemos accesar confiadamente porque no lo hacemos por nuestros propios méritos. El acceso lo hacemos no porque somos buenos, sino porque Jesús ya pagó la muerte en la cruz. Y hermano, esa muerte de Jesús fue una muerte sustitutoria. Es importante que Jesús, miren, si Jesús solo hubiese venido a morir por nuestros pecados, Él podía haber venido el día de su crucifixión y regresado 3 días después. Pero no, Él vino a vivir una vida perfecta. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, nosotros recibimos esa vida perfecta. Y es a través de esa vida pura y perfecta que podemos tener acceso directo a Dios. Debemos acercarnos a Dios confiadamente, pero con reverencia. Mire qué dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Acercándonos a Dios confiadamente no significa que lo hacemos con ignorancia o con soberbia, sino que con temor y reverencia. Y es un temor de respeto, de honor, con humildad, reconociendo su majestad, su soberanía. Significa que podemos acercarnos a Él confiadamente, sin reservación. Podemos hablarle a Dios como le hablas a un buen amigo que confías, expresarle todas tus inquietudes, alabarle con todo tu ser. Hermanos, cuando cantamos, estás acercándote al trono de Dios. Esos cantos que cantamos, que háblaselo a Dios, dáselo a Dios, no te preocupes lo que piensa la persona al lado de ti. Estás cantándole a Dios, estás acercándote al trono de gracia. Y hermanos, debemos de agradecer tanto la obra que hacen los hermanos que están preparándonos, pero ellos no están cantando para ustedes, ellos están cantando para sus corazones, para prepararlos para llegar al trono de Dios. Bueno, no están mis notas eso, vamos a seguir. Significa que podemos acercarnos sin reservación. Cantémosles confiadamente. No importa que suenes como la chimoltrufia, siempre cántale. Hermanos, nos podemos acercar a Dios cuando sea, donde sea. En tu casa, en tu trabajo, en la tienda, cuando estás en la línea, en el carro. Acércate confiadamente, sin reservaciones, pero con reverencia. ¿Qué significa reverencia? Significa que le das lo que se merece. Hermanos, acércate a Dios con reverencia, significa dale lo mejor de ti. Hazle lo mejor cuando te acerques a Él. Y si puedes darle más de lo que, esfuérzate a darle más de lo que has dado a cualquier otro. Debe ser lo primero en tu vida. Es cierto que si canta como la chimotrufia, no te preocupes. Pero si cantas bonito, ven a cantar en el grupo de alabanza. Hermano, se necesita alabanza, alabar a Dios, hermano. Cuando le oras a Dios, Dios no te escucha por la elocuencia de tu palabra. Te estás acercando al trono de Dios, a tu amigo que te ama, que Cristo ya abrió la puerta y ya tienes acceso directo al trono de Dios. Nos podemos acercar con confianza. Y eso nos lleva al último punto. 6 horas después que Jesús fue colgado en la cruz, Jesús entregó su espíritu. Pero 3 días después, su cuerpo resucitó y se volvió a unir a su espíritu. Y 50 días después, ascendió el cuerpo de Jesús a los cielos. ¿Y qué está haciendo Jesús en los cielos en este momento? Aún en el cielo, Jesús continúa obrando por nosotros. Él está activamente obrando por nosotros al lado de Dios. Miren 3 cosas que está haciendo Jesús en este momento. En primer lugar, está intercediendo. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todo aquel que lo ha aceptado. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:34. ¿Qué es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún
el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. En esos tiempos y aún ahora en ciertas fes, los sacerdotes son los que interceden para el pueblo ante Dios. Nadie podía llegar directamente a Dios. Nadie podía tener una relación con Dios. Todas tus peticiones tenías que hacerlo a través de un sacerdote. Pero eso ya no es necesario, hermanos. Ahora tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios. Y Él es mayor que cualquier sacerdote humano. Hebreos 7, 23, 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, nunca cambia. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, en estos tiempos ya no necesitamos intercedores humanos entre nosotros y Dios, porque Jesús está obrando por nosotros, intercediendo por nosotros. Si tú has confesado tu fe en Cristo Jesús, puedes ir directamente a Dios. 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién es ese? El que resucitó. El cuerpo humano de Jesucristo está sentado al lado de Dios. A veces las cortes asignan un mediador para conseguir escuchar ambos lados de un juicio, para determinar cuál es lo más justo. Eso es lo que hace Jesús. Él conoce la condición humana y Él es Dios. Y Él es el perfecto mediador, sentado, intercediendo por nosotros. Segundo, nos está guiando. En Juan 16, Jesús está preparando a sus discípulos para su partida. Y miren qué dice, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. ¿Quién lo envió? Jesús mismo lo envió. El Consolador es el Espíritu Santo que habita en cada creyente. Es nuestro guía que nos ayuda a vivir nuestra vida de una manera que agrada a Dios. Nos da la sabiduría para entender y amar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Y el que envió al Espíritu Santo es Jesús. Dice, yo los enviaré. Hermanos, aún ahí, sentado en el trono, al lado del trono de Dios, Jesús te está guiando. Jesús te está mirando y te está guiando hacia tu presencia eterna. Hebreos 6, 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice que lo tenemos como segura y firme ancla. Esta es una imagen maravillosa, hermanos, de cómo Jesús está en el cielo obrando por nosotros y guiándonos. En esos tiempos, cuando llegaba un barco al puerto, una persona saltaba antes de que llegue el barco y iba a la tierra firme, agarraba un lazo y alaba el barco y lo amarraba en una ancla que estaba firme, y así llegaba el barco al puerto sin problemas. Esa es una imagen de cómo Jesús nos está guiando. En este mundo vamos a tener tribulaciones, dificultades, lo estamos teniendo. Van a haber tormentas, van a haber vientos fuertes que nos van a tratar de desviar nuestro camino que estamos yendo hacia el cielo. Pero hermanos, no se desmayen. Tenemos un guía en el cielo que dirige nuestros caminos. Él se adelantó antes de nosotros. Él es nuestra ancla, dice el versículo. Y nos ha dejado su ayudante como nuestra brújula espiritual. Y cada día que pasa nos acercamos más y más a nuestro lugar eterno, a nuestro lugar celestial. Y eso nos lleva a la tercera cosa que está haciendo Jesús en el cielo. Está preparando. Juan 14, 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hoy.
Ay, si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar por vosotros, y si me fuera y os prepare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En todos los lugares donde Jesús menciona la casa de mi Padre, se refiere a la presencia de Dios. Si tú eres un seguidor de Jesús, solo estás en este mundo de pasada. Tu morada eterna está en el cielo. Tienes un lugar reservada en el cielo. En el contexto judío, cuando dice ahí que va a preparar un lugar, cuando se casaban las personas, no siempre se iban a vivir solo a su propia casa. Cuando se casaba un joven y no tenía dinero todavía, que eran casi la mayoría, se quedaban a vivir en la casa del padre. Pero antes que se casen, el padre de familia preparaba un lugar para aceptar a su nueva familia en la casa hasta que ellos puedan tener un lugar. Y hermanos, eso es lo que está pasando ahí. Jesús está ahí preparando un lugar para que cuando lleguemos se expanda la familia en el cielo. Él está preparando tu morada eterna. Está preparando una mansión gloriosa, como dice la canción. Hermanos, Jesús ya preparó el camino. La pregunta es, ¿ya tienes tu lugar reservado en la casa de Dios? Cuando tomes tu última respiración en este mundo, ¿vas a estar en la presencia de Dios? ¿Has entregado tu espíritu a Dios? Les voy a pedir a los músicos que se pueden subir, a las hermanas, vamos a cantar el último canto. Pero quiero concluir, hermanos, con una pregunta. Dice el versículo que leímos hoy que Jesús dijo, entrego mi espíritu. Jesús estaba adelantándose y Él nos está esperando ahí. Él está preparando ese lugar glorioso para nosotros. Está preparando esa mansión gloriosa. Y hermanos, mencioné, aquel que no ha entregado su espíritu no va a tener acceso a esa mansión. Y yo quiero darte esta oportunidad el día de hoy. Si estás escuchando hoy y no estás seguro si vas a estar en el cielo con Dios cuando dejes este mundo, este es el momento. Dice la palabra de Dios que hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración por ti. Si tú ya aceptaste a Cristo, déjame decirte algo maravilloso, hermano. Tienes una mansión gloriosa en el cielo, pero también puedes disfrutar tu acceso a Dios en este mundo. Puedes acercarte confiadamente a Dios y recibir su gracia, el trono de gracia. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, Señor. Gracias otra vez por la obra de Jesús en la cruz. Si alguien está escuchando mi voz en estos momentos y no sabe si va a estar contigo cuando deje este mundo, Señor, quiero orar por esta persona en este momento, Señor. Si estás escuchando mi voz y no has entregado tu vida a Cristo, repite conmigo, Señor, sé que soy un pecador. Quiero que me perdones, por favor. Acepto a Cristo como mi Salvador y lo hago Señor de mi vida. Y para todos aquellos, Señor, que te han conocido, ya tienen su lugar reservado, Señor, te pido que podamos vivir una vida que demuestre que estamos gozosos de poder tener acceso directo a ti por la obra de Jesús en la cruz. Y gozoso, Señor, de que tenemos en el cielo una mansión gloriosa. Vamos a cantar este canto otra vez, mansión gloriosa. Y pongan atención a estas palabras, hermanos, que son palabras bellas. Amén. Mansión gloriosa, tengo allá en el cielo, no las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo, y el dulce
allá en el cielo, entrega mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Hermanos, miren a la persona a su lado y pregunten, ¿tiene una gloria mansión en el cielo? Amén. En sus casas ahí también. Si hay alguien ahí que no tiene una gloriosa mansión, llámenme, hermanos. Yo les explico cómo llegar al cielo con su gloria mansión. Vamos a orar para concluir. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por las alabanzas que hemos cantado, que nos ha llevado al trono de gracia. Bendícenos, Señor, en esta semana, en todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, Señor, reconociendo el sufrimiento en el mundo, pero también reconociendo que este mundo no es el final para nosotros, sino que tenemos una mansión gloriosa por la obra de tu Hijo Jesús en la cruz. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.